Iniciamos con claro y oscuro y enviando un afectuoso saludo a todos nuestros televidentes, la comunidad hispana en Los Ángeles, California y en Phoenix, Arizona. Queremos compartir, estimados televidentes, en esta ocasión un tema muy importante por el proceso electoral en la República Mexicana. Dialogando con algunos grupos, algunas personas jóvenes radicadas aquí en los Estados Unidos, mexicoamericanos, algunos de ellos, interesados en conocer sobre la problemática del país, ya que en esta ocasión pues se ha desbordado el entusiasmo entre los jóvenes, muchos grupos realmente que tienen inquietudes industriales, artistas, preocupados por el resultado de este proceso electoral. Hace 6 años exactamente, se creó una campaña muy fuerte en contra de uno de los candidatos. Me refiero a Andrés Manuel López Obrador, quien de alguna manera no tuvo la fuerza para poder sortear el problema que les presentaron con relación a esos miedos, esos temores que por ahí se crearon en torno a su persona, a su imagen. En esta ocasión parece ser que las cosas van un tanto diferentes y queremos por ello compartir este interesante tema con ustedes, jóvenes mexicoamericanos, comunidad latina radicada aquí en los Estados Unidos, ciudadanos que de alguna manera tienen la oportunidad de votar. Queremos a través de esta reflexión, de este análisis, en nuestro programa Claro y Oscuro, tocar este tema, dejarlo a su consideración y a manera de, pues, editorial, dialogar con ustedes sobre la urgencia de la restauración de México. Hay que tomar en cuenta que en estos momentos se ha desbordado la corrupción, tanto política como religiosa y social. Es uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra nación por políticas, vamos a llamarle fallidas, a estas alturas ya son políticas fallidas, que no lograron mermar ni corregir el problema en nuestro país. Por ello, urge la restauración de México ante la desbordada corrupción política, religiosa y social. Para ello me acompaña en esta ocasión, en el desarrollo de este editorial, pues la joven historiadora Esther Castellanos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, y agradeciendo una vez más la invitación para estar en este programa. Es un placer compartir con todos ustedes estos comentarios que considero en estos momentos son importantes, hacer una reflexión en ellos. Una de las bajadas de este editorial, que aparecerá también en binationalmagazine.com en internet, dice: el cambio, la única alternativa de corrección. Urge cortar malignas raíces políticas y religiosas. Ante esta necesidad, Andrés Manuel López Obrador prometió en Juárez y en Monterrey, en el cierre de campaña, que iniciará la restauración de México. Pareciera ser una pretensión, me comentabas, Esther Castellanos, lo ves tú desde un punto de vista mesiánico, un tanto exagerado. Sin embargo, dialogando encontramos que se necesita realmente en México una restauración casi en todos los entornos de la vida social. Y si me permites, damos entrada al tema, creo que va a ser muy interesante, ¿no? Los sistemas corruptos en política y religión son nocivos para toda sociedad que los genere y tolere.
porque arrastran al despeñadero de la inmoralidad, al cinismo y la desvergüenza a sus habitantes. Un fenómeno difícil de controlar si no se combate desde las entrañas del mismo gobierno. El ejemplo más cercano lo tenemos nosotros precisamente en la fallida política que se llevó a cabo en contra de los carteles de la droga y que es responsabilidad directa de quienes administran a la nación. Jamás estamos convencidos, jamás se corregirá este cáncer, este mal, este desorden con la multiplicación de cárceles ni moralidades superficiales. La fuerza, vamos a hablar militar, la fuerza, digamos, de la Marina, la fuerza de las policías, o que se doblen, digamos, penalidades, o se hagan leyes, vamos a decir, al vapor, porque allí está el caso de la violencia que en este momento se está viviendo en México. Parece ser que las ocurrencias y a final de cuentas la esperanza de la milagrería, pues como lo hicieron en el pasado algunos presidentes de México que tenían en la cabecera pues a sus chamanes, que por ahí les aconsejaban en el despertar de cada día, que era lo que convenía hacer en ciertas cuestiones. Otros, digamos, con la asistencia, vamos a decir, al atrio guadalupano, a lo mejor bailándole, digamos, al Santo Señor de Chalma, como se le llama, digamos, allá por el Distrito Federal, porque todo este tipo de prácticas jamás han funcionado a ningún gobernante. Aquí cabe señalar algo que es muy interesante, Esther Castellano, no sé si estés de acuerdo conmigo. Lo que ha, digamos, proliferado o lo que ha, digamos, el factor desde mi punto de vista que ha sido, digamos, el que se ha impuesto, el que ha marcado sin duda las directrices de la política en México, ha sido el egocentrismo desde quienes, desde las altas esferas del poder, gobiernan a México. Otro de los factores es desde luego la deshonestidad de nuestra clase política. Estamos hablando de gobernantes, secretarios de Estado, jueces, el alto clero y líderes que jamás han tenido la voluntad, porque solo han buscado su bienestar, el de sus familias y allegados. Se ha dado cuenta en los medios de comunicación muchísimos funcionarios públicos que están rodeados de sus familias, de amigos, dentro, digamos, de las secretarías, que por ahí de alguna manera están favoreciendo, digamos, como fue el caso muy señalado en Hermosillo de una familiar de la esposa del presidente de la República, en el problema que se dio de aquellos niños que por ahí murieron quemados. Estamos hablando realmente de una práctica en donde solo se ha buscado, vamos a decir, explotar al máximo y en beneficio personal la riqueza de la estructura institucional, sindical, o como lo ha hecho la Iglesia romana, el rebose de sus arcas y sus cotos de poder, sin importarles a final de cuentas ni seguidores, ni feligreses, ni agremiados. Esther Castellanos, un punto realmente interesante para reflexionar en ello. Diálogo Sí. y reflexión, ¿no? Difícilmente yo creo que se está dando en México este tipo, digamos, de señalamientos que son fuertes, pero ¿qué es la realidad? Pues es la realidad y que vemos que la mayoría de las, ahorita en las campañas a cual más está arrojándose, pues de alguna manera, vemos, es uno de los candidatos dijo, pues es una guerra sucia. Pues lo vimos en los debates, cómo
perdonen la expresión, el público, por el respeto que me merece, pero a veces como que todo esto pareciera ser como un mercado o como el tianguis. A veces salimos, es muy común cuando vamos a algunos mercados en México, voy a citar algunos, por ejemplo, el de San Juan de Dios, que es el que me ha tocado ir, donde unos y otros están, mira, yo te ofrezco mejor, peleando la clientela, y así se me figura que también es en esto del voto. Una rebatinga, ¿verdad? Todo es una revoltura, y a cual más quiere sacar, pero pocos de ellos, o más bien ninguno de ellos, y discúlpeme si a lo mejor en esto no concordamos, no veo qué es lo que van a aportar a la sociedad. Son promesas y promesas. Cuando yo decía que uno me suena medio mesiánico porque quiere serenar al país, bueno, es bueno el deseo, es bueno el propósito. Otro, que ha gastado muchísimo en imagen, ha sido bien asesorado, pero que vimos que en el momento, como fue en este último debate, yo creo le faltó un prompter, como lo dijeron algunos de los demás comunicadores en México, porque vimos su notable nerviosismo, que no era fácil, pero notamos ese nerviosismo y a veces las respuestas que se daban. Si lo vimos por el lado de la candidata, pues también arrojando piedras sobre otros, y dando sus propuestas y aprovechando, pienso, utilizando la carta del de ser mujer. Y a lo mejor se oye como que no discrimino, aunque también soy mujer, pero yo pienso que no es a veces bueno usar la carta de que porque somos mujeres y que porque somos el sexo débil y porque hemos estado oprimidas. Las mujeres tienen libertad. Entonces, aunque a veces sí somos discriminadas las mujeres en muchas cosas, pero no es bueno explotar vamos a decir, el sufrimiento de la sociedad. Y pues el otro que nomás está ahí para de alguna forma quitar los otros votos, aunque se me hacían algunas de sus propuestas buenas, pero no van a tener, desgraciadamente, ningún tipo de relevancia. Así es, en efecto. Entonces, aquí, ¿por qué el análisis, por qué la reflexión que debemos de tomar todos aquellos que van de alguna manera a votar este 1 de julio? Veamos qué es lo que nos conviene a cada uno. No porque soy mujer, o como dijo ella, imagínese cada uno vestido, a una niña bien portada, a otra niña que no, caprichuda, a otro que está asistida por otra mamá, y hizo ese juego que a mí, me dijo ella, un ejercicio de inteligencia, pues fue una ofensa a mi inteligencia. A lo mejor es muy poca, pero para mí sí se me hizo eso una ofensa. Y cuando vemos que, como usted mencionaba en este editorial, que lo que más surge, lo que más destaca es a veces el egocentrismo y la deshonestidad que ha habido tanto en nuestros gobernantes como en muchos de aquellos. Siempre lo he dicho, el gobernante está para ayudar, para cuidar, para pensar en aquellas cosas que necesitan aquellos que están siendo gobernados por él y no lo han hecho. Fíjate que de ahí precisamente la reflexión. Vamos a ir a un corte técnico por cuestiones de comerciales y regresamos con este interesante tema. Hay cosas que vamos a tratar, estimado televidente, que estoy seguro le van a interesar, pues cuando menos conocer, para que a final de cuentas usted decida su voto. Vamos a este corte y regresamos en un momento. Programa claro y oscuro, un programa de análisis y reflexión. El tema es la urgencia de restaurar a México ante la desbordada corrupción política, religiosa y social. Estamos mencionando a Esther Castellanos. Cuando analizamos a cada uno de los candidatos y sus propuestas, es la misma retórica de siempre, ¿no? Promesas más, promesas menos, que aunque en esta ocasión estoy queriendo ir al fondo,
de lo que pudiera convenirnos en un momento dado, por lo que vamos a señalar a continuación. Cuando estamos viendo la inmoral fusión que se da en ideólogos, que en otro tiempo fueron incompatibles, hablamos de ideologías incompatibles, cuando estamos viendo el amaciato, la promiscuidad entre legislativos, entre falsos redentores de la fe, de líderes que por su impudencia y larga cola de fechorías, como la del expresidente Vicente Fox Quesada y aún el mismo Felipe Calderón Hinojosa, quienes en el caso de Fox claudica, renuncia a sus principios ideológicos para favorecer la candidatura de su oponente, y en él haya sido como haya sido para ser protegido y seguir de alguna manera en la impunidad. Hablamos del producto final de una sociedad malformada desde el colonialismo, de ideologías sin rumbo y doctrinas acropaganas falaces que hoy solo nos avergüenzan en el exterior. No es posible realmente llegar, digamos, a un país en donde se nos ve todavía con el penacho, y no lo digo por vergüenza de nuestros orígenes, no lo digo con vergüenza porque de hecho no renuncio ni desconozco mis orígenes, pero de una manera peyorativa a veces se nos trata, se nos menciona, se nos dicen cosas, porque creemos todavía en lo que vienen siendo, digamos, las amenazas de excomunión, digamos, de la clerecía. Creemos todavía muchas de las veces en la milagrería, más allá, vamos a decir, de lo concebible. Estamos hablando realmente de una posición de líderes, gobernantes y clérigos que después del colonialismo nos siguen hundiendo en la inmoralidad, nos siguen hundiendo, digamos, en la ignorancia y aún más en la miseria. Cuando vemos estos puntos, Esther Castellanos, es donde yo me refiero la necesidad de un cambio como última alternativa, porque ya se dieron 12 años de un mentado cambio que nunca llegó, y donde las corruptelas que prometieron ellos, digamos, corregir por un partido que durante 70 años estaba, digamos, teniendo el control, vamos a decir, de la sociedad, da por resultado que salió peor todavía con relación al manejo, al tráfico de influencias, con relación a la riqueza que tuvieron los hijos de Vicente Fox, con relación a esa falsa moral. Está una imagen, por ejemplo, donde está viendo a Fox besando el anillo papal, una vergüenza para nuestro país. A eso me refiero yo. Una traición. A eso me refiero yo, cuando en el extranjero nos ven todavía como personas realmente no pensantes, no conscientes de una desgracia, digamos, a la que está sometiéndose el país, por este tipo, digamos, de posturas falsas, mentirosas, de religiosidad, que no nos ha llevado ni nos ha traído nada bueno, Esther Castellanos. Por eso digo yo, bueno, cuando estamos viendo las fallas de los sistemas de gobierno, bueno, decimos, a lo mejor el cambio puede ser una alternativa de corrección. Mire. ¿Qué opinas, Esther Castellanos? En mi opinión, cuando se me ha hecho en estas elecciones una falta de ética de algunos, en este caso voy a criticar la postura del expresidente Vicente Fox por lo siguiente, porque aunque yo no comulgue con sus ideas, ni vamos a decir, si haya tenido la oportunidad de votar en México, no hubiera votado por él, la verdad, puesto que le considero que a veces desvaría, y creo que hace años no me equivoqué en mi percepción de ello. La falta de ética que tiene, no nada más él, sino la gran clase política, la gran mayoría de la clase política en México, les falta esa ética, esos principios para poder gobernar, la convicción, ¿no? Y estamos hablando que no me estoy refiriendo a que sean mochos o persinados, porque de eso no se trata, ni que les aflore el fanatismo como lo han hecho. Ahí está el caso de Vicente Fox, que se mostraba esa imagen, digo, una imagen que a mí cuando yo la vi,
me llenó de indignación, me causó grande ira, porque esa es una traición a nuestra patria. Ese es un acto de sometimiento a otro país, sí, que él en su calidad de gobernante no le correspondía hacer. Esa fue una afrenta, una ofensa abierta, una provocación. Sobre todo para los pensantes, los para todos, para todos, porque fue anticonstitucional lo que él hizo. Sí. Y la Constitución no está para, con perdón de la palabra, como él utilizó, para pasársela por debajo. Es parte ya de un formato. Bueno, nos hace falta, de ahí donde decimos esto del cambio. Ahí hace unos meses, a Fernández Noroña decir: las escaleras se barren desde arriba. Es decir, si desde arriba no limpiamos, si los que están arriba, sea, y aquí va a ir parejo, sea el clérigo, sea el ministro, sea el que está en el gobierno, sea el presidente, el senador o lo que sea, si de los que están en un lugar donde puedan gobernar, que tengan un cierto liderazgo, si esos no tienen esa ética, si no tienen esos principios liberales, principios en los que se piense en el bienestar de la sociedad antes que en el propio, esto jamás no funcionará. Jamás va a funcionar. Entonces, por eso yo tomo esa palabra donde se tienen que limpiar desde arriba, sí, porque ¿qué se puede esperar? Si ese está así, ¿qué se puede esperar del ciudadano común y corriente? Del ciudadano que tiene que día a día tener que vivir con un sueldo miserable, que aunque, sí, le subimos el sueldo, pero también le subimos el precio a la canasta básica, el que se tiene que partir, ahora sí como se dice, el lomo día a día para poder sacar adelante a sus familias, lo mismo las mujeres, que muchas veces también son discriminadas. Todas esas cosas que vemos, ¿por qué han sido las fallas? Porque no ha habido una buena formación ética en ninguno de los gobernantes. A eso exactamente nos vamos a referir dentro de lo que viene siendo este análisis. Cuando hablamos de México, hablamos de una nación que ya está tocando... Ya está tocando fondo. Estar castellanos. Hablamos de una nación en un caos ya permanente durante estos 12 años, estos 6 últimos, no se diga. Y esto es fruto de los malos... Pues yo diría que ya tenemos más de 500, en 500 años no nos ha bastado para poder... Esther Castellanos, vamos a sujetarnos a lo que viene siendo el formato actual. Si vamos atrás, Esther, si en 500... donde el apriete surge, digamos, podedumbre, ¿no? Es decir, en 500 años, porque usted mencionaba sobre el colonialismo, así es, en esos 500 años que que fuimos colonizados, no te termina la colonización. ¿Por qué? Porque se sigue dominando, se sigue oprimiendo. Si antes lo fueron aquellos europeos, lo sigue ahora siendo la clase gobernante, lo sigue siendo los herederos de eso, de que ahora sí, como dicen comúnmente, con la filosofía que hemos crecido muchos mexicanos, que el que no tranza, no avanza. O como dijo Octavio Paz, ¿verdad?, cuando escribió ese libro con el que se ganó el premio Nobel, los hijos de la fregada, por decirlo de otra manera, el que tiene que buscar, como que ya se nos ha hecho algunos, ya se nos ha hecho esa idea, ese neme, ese pensamiento de que para fin de poder yo mejorar, me tengo que pisotear al otro. Al que se te ponga enfrente. Primero yo, después yo, luego yo y después yo. Y aquí es donde decíamos, ¿verdad? Está tocando México fondo y le hace falta, porque si no toca ese fondo, nunca va a pensar en un cambio, ni nunca saldremos de ese hoyo. Esther Castellanos, desde tu punto de vista, señalo, por decir así en el editorial, que dentro de los liderazgos corruptos, ya tocamos este tema en un programa anterior, cuando hablamos de los líderes, estamos hablando que los religiosos tienen una grande corresponsabilidad en las condiciones deplorables en que hoy está el país. Mirábamos en una de las gráficas un grupo de cuerpos tendidos por la mortandad que hay. Hay algo muy interesante, estimado televidente. La mayoría de ellos son católicos, sea por heredad, sea por convicción, sea por tradición, por conveniencia. La mayoría, todos ellos son católicos romanos.
¿Cómo es posible, digamos, que un presidente o los dos últimos presidentes que se jactan de estar muy bien relacionados con la jerarquía católica, de comer el pan y la sal con ellos, resulta que son los más acérrimos, vamos a decir, violadores de la ley, los más acérrimos, digamos, hombres de poder que abusando aún más allá, digamos, de ese poder que les confiere, digamos, el Estado, el gobierno, llegan, digamos, a esta clase, digamos, de situaciones y como si nada hubiera pasado. Si nada hubiera Mi pregunta pasado. Es, ¿qué tanto tienen que ver, vamos a decir, o son corresponsables los líderes religiosos en México? Decía que desde arriba, ¿verdad?, se tenían que limpiar. Si no hay una buena formación de conciencia y de valores, que es lo que han estado queriendo hacer los señores sacerdotes durante todos estos Vamos siglos. A ir a un corte, Castellanos, y regresamos en un momento. Está usted viendo Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión. Regresamos en un momento. Está usted viendo Claro y Oscuro, estimado televidente. El tema, vuelvo a repetir, es la urgencia de un cambio, una transformación en México. Y hablamos desde las más altas esferas hasta llegar abajo. Esther Castellanos ponía un ejemplo muy bien acomodado. Las escaleras se limpian de arriba y es donde el gobierno no ha hecho nada realmente, no hay voluntad, no hay interés, hay compromisos y este es el tema que estamos abordando. Esta es nuestra realidad en un país que sigue siendo manipulado por los mismos saqueadores, operadores de la corrupción. Me refiero a un Luis Echeverría Álvarez, un José López Portillo, un Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, entre otros priistas que como buenos descendientes de españoles escupían por un colmillo. Tras ellos hablamos de los comulgantes y fieles servos del Vaticano Vicente Fox Quesada y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, secretarios de Estado como Juan Camilo Muriño, que falleció en un accidente aéreo, descendiente o ascendente, digamos descendiente de españoles directamente. Hablamos de gachupines, criollos y mestizos que sin importarles la problemática del país y sus habitantes, le siguen sagrando para su beneficio personal y el de sus protegidos. Mi pregunta, Esther Castellanos, será, ¿qué tanta responsabilidad tienen los clérigos en este momento para la desgracia que está enfrentando esta nación? Hablábamos de que algo que ha sido siempre la demanda de estos señores, y digo señores no por el título, no solamente por el título, sino por ese grado de superioridad, forma que se quieren siempre mantener subyugado al pueblo controlado a través de sus dogmatismos, a través de sus enseñanzas, y que digo indigna, y a lo mejor se va a oír fuerte las cosas que diga, no lo hago con el fin de ofender a nadie, a ninguno de los televidentes, pero pongámonos a pensar. Mencionaba hace unos instantes que en 500 años en los que tuvimos esta colonización, la evangelización que según esto se dio en México, que de evangelización no fue nada, fue una imposición y fue una religión que vino a estar con aquellos vencedores, que estuvo al lado de aquellos que violaron derechos, de aquellos que destruyeron cultura, de aquellos que les importó poco la vida de los demás, porque fue un genocidio lo que se vivió en estas tierras. Así es. Y ellos, lejos de condenarla con los dedos de una mano, se cuentan aquellos clérigos que alzaron la voz, y aún ellos. A veces se habla de Fray Bartolomé de las Casas, aunque él también fue un esclavista. Y él fomentó la importación
de africanos a estas tierras, que para librar a los indios, pero sumió de alguna manera indirecta contribuyó a esta opresión que sufrió esta raza. Y así nos pudiéramos ir viendo todos los ejemplos que hay donde la Iglesia romana siempre apostó por aquel que pudiera mantener al país subyugado, en la ignorancia, en la ignominia, en la opresión. Entonces, cuando vemos que ahora en este tiempo, hace 12 años, hubo la queja de que por 70 años hubo un gobierno priista, vamos a decir con todas sus palabras, sí, que era necesario el cambio, y que en parroquias se haya dado clases, cursos para orientar el voto. ¿Qué tiene que andar orientando el voto un ministro cuando su trabajo no es la política? Su trabajo tiene que ver con la formación de almas. No está para que esté como político, no está para que esté inmiscuyéndose en cuestiones terrenales, sin embargo lo hace. Y precisamente con estos cambios que se iban a dar hace 12 años al entrar los gobiernos priistas, si me permite, porque me tomé la libertad de tomar hace unos meses, tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Guadalajara. Sí. Y en la ciudad de Guadalajara, en la calle Agua Fría, creo que así se llama, ahí está cerca del centro de Guadalajara, es más, a un lado del Parque Morelos. Cuando se iba a hacer la Villa Olímpica, se derribaron muchos de los edificios que estaban a los alrededores, los predios, y solamente está esa casa. Quien quiera ir, y ahí se va a dar cuenta, está un cartelón que dice de la siguiente manera: Virgencita de Guadalupe, soy un pecador, mándame los castigos que quieras, pero por favor no me vuelvas a mandar otro gobierno panista. A lo que yo le preguntaba, le cuestionaba a una de las personas que estaban ahí, porque me llamó la atención, y le digo, ¿usted escuchó? Porque fue en el mes de marzo, ¿usted escuchó lo que dijo Felipe Calderón, el presidente Felipe Calderón, cuando se despidió de Ratzinger, es decir, de Benedicto XVI? Dice, ¿y qué dijo, señora? Porque era una persona muy humilde. Dice, ¿y qué fue lo que dijo? Le digo, pues, entre las cosas, entre lágrimas, dijo, le encomiendo, pídale a Dios, encomiéndenos a Dios para que esta violencia en México termine. Y la contestación de esa persona fue la siguiente: no, y también le hubiera dicho que se encomendara a él por todos los muertos que ha habido en México. Dijo, porque él es el primer diablo. Estoy diciendo lo que expresaba un jalisciense. Así es. En esos momentos. Hay un descontento, ¿cómo no? Definitivo. Mire, yo nací en la ciudad de Tijuana, me crié en la ciudad de Tijuana. Por ser ciudad fronteriza siempre van a tener, según esto, más, los índices de crimen van a ser mayores, por estar en las fronteras. Pero yo recuerdo que en mi niñez era rarísimo que se encontrara un cuerpo. Era noticia que se encontrara en alguna colonia alejada, allá en las colonias populares más olvidadas de la sociedad, ahí se encontrara un cuerpo. Ahora, el día que no hay un cuerpo, es noticia. Es noticia, sí. Es noticia, porque se dice, no hay muertos, qué milagros. Cuando hemos visto colgados, decapitados, entambados, encobijados, veíamos las imágenes. Ahí están. Es algo... Decíamos de Castellanos, históricamente entonces, la atrocidad de estos confesores, de estos guías espirituales, de estos consejeros, que hoy se resisten al verdadero cambio, conscientes de que perderán privilegios, prebendas y regalías que reciben sin trabajar y sin aportar ningún beneficio al país, castellanos. A eso me refiero cuando la esperanza de un cambio, la urgencia de una transformación en México es importantísima en estos momentos. Pero para ello hay que empezar por la raíz religiosa. Mencionaba yo hace un momento, si vamos nosotros a los lugares, vamos a decir, ilícitos, cuando pasamos ahí por la Avenida Revolución, donde se encuentran los centros de bailes, prostitución, lo primero que vemos ahí en la fachada es una imagen, claro, una protectora del changarro. Estamos hablando, digamos, con los malandros ahora, digamos, a un personaje que está siendo muy
conocido Malverde, no es paisano tuyo, por cierto, ¿no? Tijuanense, ¿no? Bueno. Ese es Juan Soldado. Estamos hablando realmente de una situación que debe preocuparnos de una manera enorme. ¿Cómo es posible manejar la religiosidad dentro de lo que vienen siendo los intereses, vamos a decir, en este caso, pues, políticos? Al clero realmente le queda, y a lo mejor, digamos, se le puede tomar como algo muy natural, esta lucha que hoy tiene por el poder político, donde no está de acuerdo con el cambio, porque si alguien atacó a López Obrador en el pasado, pues fue precisamente Norberto Rivera Carrera, el que vendió los derechos de la imagen guadalupana, el que ha hecho, digamos, el que controló ya, digamos, el Tepeyac, el que le dio cuello, vamos a decir, a Schulenberg. Estamos hablando de quien ha peleado realmente por los intereses económicos de su iglesia, pero que hoy en lo político sigue creando un entorno de inconformidad, de odio, digamos, entre sus seguidores y los partidos, digamos, opositores, marcando, como dice usted, las directrices por quién se debe, digamos, o no votar en su momento, dando cátedras, talleres, todo lo que está haciendo, digamos, el clero romano, con tal de sostenerse en el poder. Por eso yo veo la lucha de Vicente Fox Quesada en su intento por votar en contra de sus principios por Peña Nieto. No se esconde otra cosa más que el miedo a todos los ilícitos que cometió juntamente con su familia. Todo bajo el amparo de las sotanas y el común acuerdo con la iglesia. Regresamos para el último capítulo de este interesante tema. Este es el último segmento de su programa Claro y Oscuro. Estamos mencionando a candidatos, candidatas con sotana que por mutuo propio, este es el grande riesgo que estamos corriendo al esperar más de lo mismo, o realmente correr el riesgo de un cambio que no creo que traiga muchas complicaciones al país. El temor, estimado televidente, no es de la clase media hacia abajo. El temor es de las élites de poder, entre ellos la élite clerical. Hablo del empresariado. Hoy afortunadamente parece ser que muchos de ellos están, digamos, ya entrando en cordura y están haciendo un lado los temores. Hablamos de la juventud incluso, que tiene un despertar interesante. Por lo que me mencionabas, me dabas unas palabras de Octavio Paz, no sé, ¿quieres hacer referencia a ellas así en breve? En breve. Sí. Decíamos fuera de micrófonos, fuera del aire, que Octavio Paz, en ese libro al que mencionaba hace unos instantes, en el que le fue la causa de que ganara el Premio Nobel de la Literatura unos años antes de fallecer, en El laberinto de la soledad, habla sobre lo que viene siendo, lo que venimos siendo muchos mexicanos, hablando sobre, pues la palabra es fuerte, voy a usar un eufemismo, no voy a usar la palabra, pero él mencionaba lo que eran los hijos de la fregada. Sí. Los hijos de la fregada, decía, son y esto lo cita también Ríos, escritor monero, dice él, sí, y escritor michoacano, decía él, son los hijos de la madre violada, ultrajada, como lo fue en el colonialismo. Jamás hubo un mestizaje, dijo él, nunca hubo un mestizaje, porque el mestizaje hubiera sido de alguien que hubiera aprobado tener una relación, y no fue así. Siempre fue a través de la fuerza, a través de la violencia. El producto de esas uniones, de esos ultrajes, de esas violaciones, fueron esos hijos, como a veces se les considera. Y decía él, ¿qué características tienen esos? Esos, para tal de sobrevivir, para poder
llegar a donde pudieran, ahora sí que la ley del más fuerte, pues tenían que transear, robar, hurtar, pisotear, traicionar, y todo, ¿verdad? Aquello que producto del egoísmo y un deseo de sobrevivir. Y desgraciadamente pienso que la sociedad mexicana en eso se ha convertido. Nos hemos convertido en una nación de traidores, como lo dijo en su momento este licenciado Moreno, Francisco Martín Moreno, creo es su nombre. Él hacía esa pregunta en uno de sus libros, dice, somos una nación de traidores porque, aunque era para invitar a la reflexión, decía él por lo siguiente, nuestra historia está llena de traiciones, porque entre aquellos que desean un bien para nuestro país, nunca falta el puñal en la espalda, sí, y se apagan aquellos avances. Vemos por otro lado que nos hemos hecho, como en su momento, cito la frase, porque me llamó la atención la frase, masoquistas. Nos hemos convertido muchos en masoquistas porque queremos lo mismo de lo mismo. Nos hemos en paranoicos porque de todo nos da temor de alzar nuestra voz. No necesitamos serenarnos. Aunque usted lo decía, no se habla de serenar por la violencia que hay. En el país, se necesita un despertar en México. Yo creo que lo ha habido Esther Castellanos, y aquí lo interesante, fortaleciendo lo que tú mencionas, lo grave en lo personal, es que este tipo de candidatos y candidatas, hoy en la traición que tú mencionas, por mutuo propio, se han vendido al mejor postor del país. Hablamos de la iglesia, hablamos de la televisión, hablamos de los poderes fácticos que han sabido manejar las masas, hablamos con regalías, promesas celestiales, que cada día pues se alejan más, digamos, de la realidad que ellos pretenden, digamos, ofrecernos, obligando de paso a candidatos no comulgantes a sus pasarelas como garante de proteccionismo. Lo que hace el episcopado mexicano, lo que hacen las televisoras, estimados televidentes, es una estrategia, un juego de poderes. Propaganda. En donde no podemos nosotros confiar realmente en ellos porque no son gente de confianza. Hablo yo de comunicadores muy interesantes, muy importantes en México, de religiosos muy sobresalientes en México, como vienen siendo los cardenales y los obispos. Yo vi el caso, digamos, de Silao, Guanajuato, en donde fueron a comulgar esta clase de gobernantes. Incluso la aspirante presidencial también, Josefina Vázquez Motas, ahí fue a comulgar. Y estamos hablando, por decir así, de un López Obrador que fue de alguna manera muy observado, porque se mantuvo, respetando la constitución política mexicana, se mantuvo al margen, no comulgó. Si lo hace él allá en lo privado, pues es su problema, lo puede hacer, pero hacerlo, vamos a decir, de una manera descarada, cínica, anticonstitucional, sobre todo, digamos, en un caso, digamos, de aspiraciones políticas, sí me hace muy detestable. El caso de Peña Nieto, por un lado vemos a Fox con sus 10 promesas del decálogo que hizo por ahí para la iglesia con tal de que lo apoyaran. Hoy parece que Peña Nieto exactamente hizo sus compromisos. Hizo lo mismo exactamente al pretender, Esther Castellanos, eliminar algunas leyes constitucionales. Grave, Esther Castellanos, como fue, digamos, que el querer eliminar el artículo 24 para dar apertura a la eliminación de otros más que favorecieran, digamos, a la iglesia. Eso a mí se me hace realmente deleznable, Esther Castellanos. Es lamentable. ¿Tú cómo lo observas? Pues no quiero usar la palabra que dijo Octavio Paz, pero eso no se hace. No es correcto. Es para que observemos qué es lo que queremos. Tenemos esa oportunidad de poder decidir. Cada uno veamos. Yo no estoy orientando el voto hacia ninguno de los candidatos, pero que sí podemos exigirles a aquellos que van de gobernar, podemos exigirles que cumplan con aquello que han prometido. No, nada de que me estén prometiendo cambios a la Constitución, por algo está la Constitución puesta. Los compromisos son con el pueblo. Con el pueblo. Fíjate, quisiera ir cerrando el programa, nos queda muy poco tiempo. Hablamos de un cambio, estimado televidente, muy lejano.
creo que jamás lo van a ver nuestros ojos, al menos en el PRI y en Acción Nacional, por los grandes compromisos de políticos corruptos. Hablamos de expresidentes que tienen que proteger. Pues hoy solo a cuentagotas están llevando por ahí, digamos, a los de menor rango, el caso del gobernador, digamos, de Tamaulipas, el acoso que hay contra el de Coahuila. Estamos hablando de gobernadores que se han enriquecido ilícitamente con el dinero del pueblo y que por ahí están ya, digamos, tratando de ser llevados, digamos, a juicio, pero que en esa lucha descomunal de políticos, de proteccionismo, es muy difícil que haya realmente un cambio. Yo considero que esto es exactamente lo que temen muchos de los expresidentes, muchos de los gobernadores, muchos de los políticos. Es el miedo que tienen a un cambio que pudiera realmente darse para afectar sus intereses. Dice un La dicho. iglesia Sí. está entre ellos. Mire, dice un dicho en México, y te lo vuelvo con todo respeto, pero Sí. por algo la sabiduría popular se le llama sabiduría Así es. popular. Perro que no cuida su hueso no es perro. Es lógico y con el respeto de los perros, esos animalitos me deben un respeto, Sí. pero es obvio que quieran cuidar Cuiden lo su que hueso. tanto, sí, que quieran cuidar su hueso, tanto clérigos como gobernantes. Políticos y todos. La historia, estimado televidente, da cuenta puntual de los horrores cometidos en la independencia. No debemos olvidar esto. La revolución, la guerra cristera, en donde bajo el nombre de Cristo Rey dieron muerte a miles de nuestros hermanos. Sí. Hablamos aquellos paisanos, aquellos hermanos de raza que de alguna manera fueron perseguidos y exterminados por cuidar los intereses de una institución que no ha sabido ser recta. Y otra cosa, si me permite, Sí. traicionera, porque así como fueron buenos para promover el movimiento, Sí. también en su momento cuando pudieron llegar a un acuerdo con el gobierno, les fueron los primeros que les dieron la espalda. Y mucho ojo, estimado televidente. Hoy no son ya aquellos grupos de choque como los que manejó, digamos, Diego Fernández de Ceballos con el grupo Muro en los 68. Hoy son grupos oscurantistas de la iglesia que siguen apostando por el totalitarismo, condenando, presionando y amenazando a quienes lesionan los intereses. Y ahí que no debe la iglesia también ocupa reformarse y hacer levantamientos para exigirles se abran de todos los procesos electorales y dejen de estar queriendo manipular a los candidatos para sus intereses personales. Usted, estimado televidente, tiene la última palabra.